Jóvenes, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Gracias. Bueno, voy a iniciar con las clases del día de hoy. Entramos a un tema un tanto diferente, ¿verdad? El día de hoy, pues, solo vamos a ver lo que es la teoría de lo que vamos a estar viendo en las siguientes clases. Perdón, jóvenes, sí, entonces se está trabando el internet, por eso tuve que utilizar el micrófono, porque si no, no me estarían escuchando ahorita. Bueno, el tema de la trigonometría, pues es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados, los catetos y los ángulos de los triángulos. La trigonometría permite el cálculo directo de una distancia entre las que se encuentra la elevación de un edificio, el ancho de un río, la distancia que existe entre dos puntos observados desde la elevación, etc. Además, la trigonometría permite deducir magnitudes que por medio de la geometría únicamente es posible averiguar gráficamente. Utiliza las relaciones que existen entre los lados y los ángulos de los triángulos. Etimológicamente, trigonometría significa medida de triángulos. Pregunto, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, teacher, sí. Bueno, gracias. Bueno, como les había dicho, el día de hoy vamos a ver nuevos conceptos, nuevas palabras, así que por favor vayan tomando nota. Gracias. Vamos a empezar con lo que es un ángulo. Un ángulo es la abertura entre dos semirrectas o rayos con origen en un mismo punto. Las semirrectas se llaman lado inicial y lado final. Al origen común se le denomina vértice del ángulo. Un ángulo puede estar situado en cualquier parte del plano, pero a veces nos será útil trasladarlo de modo que el vértice del ángulo coincida sobre el origen de las coordenadas y el ángulo inicial sobre el eje positivo de las abscisas.
Los ángulos positivos se miden en sentido contrario a las agujas de reloj y los negativos en el mismo sentido. Vean, les había dicho, ahí tenemos nuevas palabras. Número 1, semirrecta. Las semifracciones, pues es así, de rectas. Las rectas tienden al infinito, ¿sí? Las rectas tienden al infinito. Las semirrectas son solo una porción, por decirlo así, de esa recta. No van hasta el infinito, ¿verdad? Se llaman lados, o sea, a cada uno de las aberturas del, del ángulo. El vértice es el punto, el vértice es el punto donde se origina. Y el ángulo nosotros lo podemos medir, vean. El ángulo nosotros lo podemos medir desde aquí, 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 aquí. No importa. ¿Por qué? Porque tal vez alguien pensará que debe ser distinto el ángulo aquí que aquí por el hecho de que se mira que es más la longitud, pero no. La verdad es que es el mismo ángulo aquí, se lo ubiquen, es el mismo ángulo. Para las próximas clases, o sea, la siguiente semana, necesito que tengan, bueno, regla, me imagino que ya deben tener por todo lo que estuvimos trabajando de las funciones y lo demás. Pero también voy a necesitar de un transportador. Mejor si es de estos circulares. Un transportador de estos circulares. Por favor. Como les decía, en el tema de los ángulos, nosotros tenemos dos, ¿sí? Los grados que nos sirve el transportador para los grados, y existe otro método que se conoce como radianes, pero esos temas de la siguiente clase. Otra palabra que tal vez ustedes no conocían, vamos a ver. Aquí está. Abscisas. ¿Alguien sabe qué es abscisas? No, Normalmente, vean, en los planos cartesianos, nosotros teníamos estas dos rectas. ¿Cómo se llamaba la recta horizontal? ¿Eje de qué? de X. Eje de X. Ajá. Aquí teníamos X positivo y aquí teníamos X negativo. Y a la vertical nosotros le conocíamos como Y, ¿verdad? Ahora, vean, ahora vamos a llamarlas profesionalmente, por decirlo así. Al eje de las X, ahora le vamos a conocer como eje de las abscisas, ¿sí? Eje de las abscisas. Y al eje Y le vamos a llamar eje de las ordenadas. Eje de las ordenadas. Alex, por favor, espero que vayan tomando nota porque todas esas preguntas pequeñas pueden ser preguntas de parcial, ¿sí? Me dicen si hay alguna pregunta o si puedo seguir avanzando. No, profe. Bye. Gracias. Bueno, vamos a conocer ahora qué son los ángulos positivos y los ángulos negativos. Si se originado por la rotación de una semirrecta que gira alrededor de su origen sobre una misma superficie. La semirrecta gira en dos sentidos contrarios, creando dos clases de ángulos. Vean, aquí la semirrecta giró en ese sentido. Gira en ese sentido, vean. Este es un ángulo, en ese sentido, vean, es un ángulo negativo.
Ahorita va a quedar más claro con la explicación, ¿vean? Para diferenciar ángulos se ha estipulado considerando los positivos y negativos según la dirección de rotación. Los ángulos positivos, vean, los ángulos positivos son creados por la rotación de la semirrecta que gira en dirección opuesta a las agujas del reloj. En estos casos, el lado terminal gira, vean, está girando hacia aquí, miren. Y se recuerdan que los relojes giran en este sentido, ¿verdad? Los ángulos positivos, como su nombre lo dice, giran en dirección opuesta, ¿verdad? Entonces van a girar en ese sentido, ¿sí? En el sentido antihorario. Ahora bien, los ángulos negativos son Profe, no se escucha. ¿No me escuchan? Sí, teacher, sí se escucha. Ahora sí, ¿desde Ahora ya, dónde no me profe. escucharon? ¿Desde dónde no me escucharon? Pregunto. El tema de los ángulos positivos, ¿el tema de los ángulos positivos? Sí, teacher. Sí, a ver, los ángulos negativos, bueno, los ángulos negativos creo que fue lo que ya no escucharon. Vale. Los ángulos negativos son ángulos donde el lado terminal gira en el mismo sentido de la manecilla del reloj. Vean, gira en ese sentido, miren. ¿Partiendo de dónde? Pues normalmente, o sea, digamos, no los voy a estar confundiendo tanto por el momento, los ángulos siempre van a partir desde el eje positivo, miren, de las abscisas. Desde ahí vamos a partir con nuestros ángulos. Existen ángulos que son, por decirlo así, em, como que ya se saben con anticipación, vean. Son los ángulos cuadrantales. Si el lado terminal del lado, el ángulo se llama ángulo cuadrantal. Si, como su nombre lo dice, ¿verdad? Si el ángulo termina con el eje positivo o negativo de las abscisas o de las ordenadas, se le conoce como un ángulo cuadrantal. ¿Y cuáles son? Vean, de 90 grados, de 180 grados, de 270 grados y de 360 grados, que es el ángulo de nuestras referencias. Entonces, es así como nosotros medimos los ángulos, ¿vean? Todo ángulo de ahí sí que de abscisa a ordenada tengo 90 grados. De ordenada a abscisa tengo otros 90 grados. De, de abscisa negativa a ordenada negativa, 90 grados. A todo ello se recuerdan que cuando estuvimos viendo el plano cartesiano, decíamos que se le conocía como cuadrante, ¿verdad? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Cada uno de los cuadrantes tiene 90 grados. Me detengo, no sé si hay alguna pregunta. No, profe. Vale. Bueno, entonces vamos a ver lo que son ángulos conterminales. Son ángulos en posición estándar que tienen el mismo lado terminal, es decir, tienen el mismo ángulo de referencia. Por ejemplo, 240 grados y 120 grados negativos son coterminales. Vean, estos ángulos, pues lo que ustedes tienen aquí, ven,
las abscisas y las ordenadas, y ustedes tienen un ángulo. Ustedes tienen un ángulo. ¿Qué nos dice este concepto de ángulos coterminales? Es que son ángulos, vean, es que, miren, pues, todo ángulo yo lo puedo medir tanto de manera positiva o de manera negativa. Cuando estemos haciendo operaciones se van a dar cuenta que vamos a obtener, lo puedo medir desde aquí hasta acá, o bien lo puedo medir en sentido contrario. Se recuerda que si lo mido de aquí, será negativo y aquí será positivo. ¿Sí? Si no me creen, utilicen su calculadora. En estas clases vamos a estar utilizando mucho lo que es seno, coseno y tangente. En 40 grados, si me dicen cuánto les da. Seno de 200. Bueno, me escuchan. Más o menos, profe, Permítame. como que estuviera comiendo, ¿se escucha? ¿Me escuchan? Sí, profe. Vale, gracias. Entonces, como yo les decía, coloquen en su calculadora seno de 240 grados y me dicen cuál es su respuesta. Seno de 240 grados. Si quieren, lo voy a hacer aquí. Permítame, solo voy a... Vean, voy a colocar lo que es seno de 240. Miren, yo tengo un resultado de menos 0.87 aproximadamente. Ahora bien, ¿qué pasa si yo utilizo el lado negativo, el ángulo negativo? El ángulo negativo es menos 120. Menos 120. Miren ese mismo resultado. Menos 0.86. Sí, Profe, a mí me dio diferente. Yo, 0.58 negativo. ¿Utilizando cuál? Pregunto, ¿utilizó seno o coseno? seno. Seno. Y le dio otro resultado. Vamos a ver, permítame. Seno de 240 me dice que el otro resultado. Sí. Sí. Ah, ya. Vea. De plano tiene configurada su calculadora en otra manera. Eso es algo que también vamos a hacer. Mira, pues, arriba M le aparece como una R, pregunto, en su calculadora. Ah, ya, Ujú. ahí está el problema. Va. Entonces, mira, pues, presione. Va. Permítame que a ver. Presione hasta arriba la tecla que dice mode, a que está a la par de on. Ya, profe.
Vamos a ver. Presiona otra vez. Vaya, Ya. ahora presione 1. Vaya, Ya. ahí, ahora hágalo otra vez. Me dice cuánto le da. Ahí sí le da el resultado. Me dio Me lo dio lo mismo. mismo. Vamos a ver. Sí. A ver, mal aquí, permítame. Permítame. 0 punto cuánto me dijo. 58. Ahora le aparece una D. Sí, segura que le aparece una D. Sí. Sí. 240. Pero es que a mí me da otro resultado. No sé. No sé. Está malo. Seno de 240. Menos 0.58 dice que le da. Sí, profe. Ah, vaya, entonces lo tiene en gradianes. Entonces usted presionó. Ah, ya, va. Entonces a usted le aparece una G arriba, ¿verdad? Una G. Sí. No, debe ser una D. Presiona otra vez en modo, Ya está. otra vez modo, 2 veces modo. Ya. Aparece, digamos, DEG, le aparece un 1, grad 2, grad 3, ¿sí? ¿Sí le parece Sí. así? Va, entonces presione 1. Vaya. Ahora Ahora sí, sí, profe. ¿verdad? Esas configuraciones también lo vamos a, así que para que se den cuenta de cómo van a cambiar los resultados al hacer al tener configurada de diferente manera lo que es la calculadora, ¿sí? Entonces voy a proseguir, ya que ya nos dimos cuenta de que sí salen mismos resultados utilizando positivo o negativo, este mismo resultado. Bueno, tenemos el tema de ángulos de elevación y de depresión, vean. Si un ángulo se llama ángulo de elevación al ángulo formado de la línea horizontal y la línea visual hacia el objeto. Si un objeto está por debajo de la horizontal, se llama ángulo de depresión al ángulo formado por la línea horizontal y la línea visual del objeto. Miren. Entonces, si de la horizontal partimos hacia arriba, es un ángulo de elevación. Si partimos hacia abajo, un ángulo de depresión. ¿No? Bueno. Entonces, lo último que vamos a ver por el día de hoy son los ángulos complementarios y suplementarios. Dos ángulos, vean, aquí es muy importante, tengan en cuenta que son solo dos, no pueden ser 3 o 4, son solo dos. Dos ángulos son complementarios si su suma es igual a 90 grados. Los ángulos complementan un ángulo recto, es decir, 90 grados. Por ejemplo, vean aquí, un ángulo de 60 más un ángulo de 30, perdón, más un ángulo de 60 es un ángulo total de 90 grados. Ahora bien, los ángulos suplementarios son si la suma de dos, ¿se recuerdan? Son solo dos.
su suma es igual a 180 grados. Son los que sumados valen dos ángulos rectos, o sea, 180 grados. En el ejemplo tenemos 45 grados más 135 grados. Pregunto nuevamente, ¿tienen alguna duda con eso? Se recuerdan, son solo dos, no pueden ser tres, son solo dos ángulos, tanto en los complementarios como en los suplementarios. Está claro, profe. ¿Sí? Bye. Bueno, entonces que vimos el día de hoy, em, la próxima semana, vean, es lo que yo les decía, miren, vamos a estar trabajando con grados, radianes, miren, entonces deben, por favor, sí necesito que le presten mucha atención a eso y eso sería. Bueno, entonces, pregunto, no sé si tienen alguna duda con respecto a la tarea por el momento. Hablando. Bueno, entonces, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Uy, creo que ya dejó de llover. Entonces, eso sería todo, jóvenes. Por favor, sigan haciendo los ejercicios de la actividad y me dicen si tienen alguna pregunta. Pasen feliz tarde y feliz fin de semana. Bye. Nos vemos, feliz tarde.